Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos nuevamente al tercera clase de este curso de Medicina de Emergencias Médicas. En este día, hoy jueves 28, nos acompaña el doctor Iván Bernuy, médico emergenciólogo y jefe del Departamento de Emergencias del Gran Hospital Histórico Arzobispo Loaiza de Lima. Los temas del día de hoy enfoca a la parte cardiológica y básicamente vamos a hablar de uno de los patologías o entidades muy concurridas a la emergencia, tanto del hospital como del hospital, centro de salud, nivel uno, nivel 2, y que siempre esta entidad nos preocupa muchísimo, ¿no? Pensando que uno de los órganos muy importantes nuestros es el corazón. El primer tema va a ser dolor torácico en sí, cardiogénico o no cardiogénico, cómo vamos a enfocarlo, el contacto inicial del paciente. Vasos, la tráquea, el esófago, ¿ok? Las cuales nos pueden producir algún tipo de dolor cuando hay daño de ese órgano. Y no solamente los órganos internos, sino también, llamemos así, los órganos externos o superficiales, como la piel, por ejemplo, ¿no? Hay lesiones dérmicas, ¿ok? O osteomioarticulares que nos pueden producir dolores que pueden simular un problema cardíaco, por ejemplo. Entonces, y es muy importante saber reconocer las características de este dolor, como la ubicación, la irradiación, exacerbación, y que tienen que ser valorados juntamente con el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico y algunos datos adicionales como la edad, los antecedentes, para orientar el diagnóstico. Es decir, yo no puedo enfocar, por ejemplo, a un joven de 20 años tan igual como un paciente de 60, 70 años. Probablemente las etiologías van a ser diferentes. Puede ser que un joven de repente de 20, 30 años puede estar hablando de pericarditis, mientras que un paciente de 60, 70 años puede estar hablando de un infarto. ¿Ok? Diferente también en el sexo, los factores o antecedentes asociados, ¿no? Pensar en un paciente hipertenso, diabético, a mí me tiene que llevar a pensar que esto puede ser un infarto. Pero si es un joven, ¿ok? Que de repente practica algún deporte, muy difícil pensar en un infarto. Tengo que pensar en otras patologías. Entonces, todo es un cuadro clínico que nosotros tenemos que enfocar para hacer un diagnóstico de esto. Se dice que el dolor torácico es un síntoma muy frecuente que se presenta a las emergencias. Entre 5 a 15% de la población mundial, ¿ok? Pueden presentar un síntoma que nosotros llamamos dolor torácico y que van a acudir a las emergencias. Las causas más frecuentes de este dolor torácico, según algunos estudios, se ha visto que las musculoesqueléticas son quizás una de las más frecuentes, casi un 40%. Es decir, los dolores torácicos que vienen muchas veces a las emergencias son patologías asociadas a problemas básicamente óseas, articulares o el mismo músculo, ¿verdad? Mientras que las etiologías cardiovasculares se dice que puede estar entre más o menos un 20%, las pleuropulmonares en un 15% y las digestivas en un 10%. También, no siendo muy frecuentes, están las causas psicógenas, por ejemplo, ¿no? Las personas con trastornos de ansiedad pueden venir también con dolor torácico, pero hay que saber identificar, ¿no? Básicamente en base al cuadro clínico, a los antecedentes, grupo etario, etcétera. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en este capítulo las causas no cardíacas o las etiologías no cardiogénicas, llamémoslas así, ¿ok? Como podemos observar en este cuadro, existen otras causas no de origen cardíaco que nos van a producir dolor torácico. Por ejemplo, dentro de las gastrointestinales, una de las más frecuentes que nos produce dolor torácico son los trastornos de reflujo gastroesofágico o trastornos funcionales esofágicos. Pacientes con reflujo, ¿okay? Que incluso ya tienen historia, ellos mismos saben o conocen la enfermedad, a veces vienen con este dolor torácico, entonces hay que saber reconocerlos. Dentro de las musculoesqueléticas, quizá una de las más comunes son las costoconditis, que son básicamente conocidas como síndrome de Tietz, ¿sí? Dentro de las pulmonares, quizás una de las más frecuentes son las neumonías, la tromboembolia pulmonar, el neumotórax, etcétera, que muchas de ellas a veces no lo pensamos, ¿no? Cuando ingresa el paciente. Pero si, por ejemplo, tenemos el antecedente que el paciente tuvo un traumatismo, ¿okay? Y viene por dolor torácico, yo puedo pensar que puede ser por un problema musculoesquelético, una fractura, por ejemplo, o simplemente el golpe, o puede ser un neumotórax, ¿no? Entonces, tengo que tener cierta relación al momento de enfocar a mi paciente. Problemas reumatológicos como las artritis,
Hemos visto también que problemas psicológicos nos pueden, como el trastorno de pánico, nos pueden producir dolor, ¿sí? Entre otras, las misceláneas, un caso que yo vi una vez en la emergencia, ¿no? Que no es muy frecuente, por eso, pero igual lo vamos a mencionar, es el herpes zóster, por ejemplo, ¿no? Un paciente que vino por unas lesiones herpéticas con un dolor intenso, ¿no? Y cuando se le examinó, el paciente tenía un herpes zóster, ¿no? Entonces, cualquier patología que estamos viendo en estas pueden venir por dolor torácico. Entonces, la idea es enfocarlo, saber cuál es la etiología, porque depende de eso nosotros vamos a hacer el tratamiento, no olviden. Para esto he traído algunos casos, ¿no? Reporte de casos, algunos internacionales, en los cuales, para que vean, ¿no? Que el dolor torácico se presenta en otras patologías, ¿no? Por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Esta es una paciente, por ejemplo, de 45 años de edad, que ya de por sí, ¿ok? Tiene sus episodios de ansiedad, ¿no? Dentro del caso clínico refiere, ¿no? Que empieza a tener miedo, a querer salir corriendo, no puede respirar bien, tiene dificultad para respirar, se pone fría, empieza a sudar. Y lo más importante, ¿no? Que le duele el pecho, ¿ok? Por ejemplo, en este caso clínico, la paciente fue valorada en el servicio de emergencia, ¿sí? Y se le hizo sus exámenes, ¿ok? Siendo todos normales, tanto el electrocardiograma como el laboratorio. Y este caso justamente se catalogó pues como una causa psicógena. Y el diagnóstico, o dentro de los diagnósticos que podemos ver en estas causas, tenemos los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, los síndromes de hiperventilación. ¿Ok? Casos como este hemos visto en las emergencias, sí. Y generalmente son pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes que han tenido de repente una causa o un motivo de un problema familiar o un cuadro de estrés agudo, ¿no? Y que vienen por dolor torácico. Sí, incluso pueden venir hasta con la presión alta. No olvidemos que la presión es una reacción fisiológica a algo, al dolor, a los ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, el dolor torácico en los trastornos de ansiedad es un ejemplo muy claro de cómo esta misma puede manifestarse provocando respuestas fisiológicas, ¿no? Además del dolor torácico, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. O sea, vamos a encontrar signos vitales que están anormales en un trastorno de ansiedad. Paciente taquicárdica, como dijo, con la presión elevada, polineica, ¿ok? Y manifestando dolor de pecho. Entonces, este dolor de pecho, básicamente por la ansiedad, va a ser, va a tener características diferentes, tanto en intensidad, duración, ubicación, etc. Generalmente, el dolor por ansiedad es menos intenso que un dolor por un infarto, por ejemplo. La duración suele ser menor, o sea, son pacientes que vienen por dolor, calma el dolor, otra vez se reinicia, y muchos de estos pueden estar asociados, como dijo, a cuadros de estrés, ¿sí? Generalmente el infarto de miocardio, como sabemos, es un dolor que no cede, ¿no? Que cuando empieza el dolor prácticamente no para ni con analgésicos. La localización del dolor en los cuadros de ansiedad, por ejemplo, generalmente son en el lado izquierdo, ¿no? Las zonas precordiales. Mientras que un infarto, la mayoría de las veces vemos que el infarto, el dolor es más retroesternal, con irradiación a la mandíbula, al hombro, etcétera, ¿no? Características diferentes. En cambio, el dolor en la ansiedad es más localizado, ¿no? No tiene muchas veces irradiación. Otros síntomas, por ejemplo, la persona ansiosa viene pues con sensación de falta de aire, a pesar de que esté saturando bien, presenta palpitaciones, temblores, mareos, ¿no? Típicos de los cuadros de ansiedad. Pero un infarto no, generalmente estos pacientes pueden estar acompañados, por ejemplo, de síntomas vasovagales, ¿no? Como náuseas, vómitos, sudoración fría. Entonces, viendo nada más al paciente, yo puedo decir, este paciente probablemente no sea un infarto, ¿no? Estamos viendo a un paciente joven que de repente tuvo una pelea con un familiar o tuvo un cuadro de estrés agudo y viene por dolor de pecho. Puede venir, como digo, taquicárdica, polimeica, pero eso no me va a indicar que es un infarto. Lógicamente, para nosotros descartar que sea un infarto, tenemos que hacer algunos exámenes auxiliares, ¿sí? Pero estos exámenes auxiliares muchas veces tenemos que ver en qué pacientes son prioritarios. O sea, es prioritario, por ejemplo, un paciente que es hipertenso, diabético, ha tenido un infarto anterior, ¿sí? Pero un paciente joven que nunca ha tenido estos problemas, no tiene un antecedente de importancia, pensar, como digo, prioritariamente en hacer los exámenes no es necesario, ¿sí? Pero aún así, ¿qué exámenes podemos realizar para descartar un infarto? Un electrocardiograma, ¿no? El cual nos va a ayudar a detectar problemas cardíacos como un infarto o algún tipo de arritmia, por ejemplo, ¿no? Si el paciente viene por palpitaciones,
y tengo un electrocardiograma normal, ¿ok? Con frecuencia cardíaca normal, descarto una arritmia, por ejemplo. Una placa de tórax, para descartar que hay alguna otra patología que me puede estar haciendo sospechar que el dolor sea por otra causa. Por ejemplo, puede ser un neumotórax o una neumonía, una masa pulmonar, etc. Los marcadores cardíacos, preferentemente troponina y CKMB, quizás son los principales como para hacer descarte de estas patologías, ¿no? De infarto. El ecocardiograma ya es un examen un poco más complejo que incluso nosotros no lo hacemos dentro de la emergencia, ¿no? Ayuda, sí, porque si es que nosotros vemos una hipoquinesia de la pared cardíaca, podemos sospechar que hay un infarto, ¿no? Pero estos exámenes como el electrocardiograma y los marcadores cardíacos quizás son los principales que nosotros hacemos para descartar un infarto en un paciente, ¿no? Con alta sospecha. ¿Cómo manejamos un trastorno de ansiedad? ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos que es una paciente o un paciente joven, ¿no? Que concuerda con un trastorno de ansiedad, trastorno de pánico quizás, y que a raíz de eso está presentando síntomas, ¿okay? Como dolor de pecho, entre otras manifestaciones, nosotros podemos usar algunas benzodiazepinas, ¿no? Como el alprazolam o el clonazepam. Estos van a proporcionar un alivio rápido a estos síntomas. ¿Okay? Por ejemplo, una buena alternativa es dar alprazolam, ¿okay? Puede ser 0.5 miligramos o 0.25, es decir, media tableta, que puede ser administrado por vía sublingual u oral y que se puede repetir incluso a los 30 minutos, ¿no? Esto, o sea, si el paciente responde a este tratamiento, probablemente sí, pues se trate de un trastorno de ansiedad. ¿Okay? ¿Qué otra patología nos puede presentar un dolor torácico? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una paciente de 56 años, ¿ok? Que refiere inicio de padecimiento hace 2 meses con dolor torácico, ¿no? 2 a 3 episodios al día, de 10 minutos de duración. O sea, ya con esto nada más pensar que es un infarto muy difícil, ¿verdad? O sea, un infarto no es que se presente así nada más, con dolores que se presentan, vienen y se van, vienen y se van, ¿no? Y que inicialmente no tiene factores desencadenantes, no se asocia a la ingesta de alimentos, pero sí presenta episodios de disfagia, ¿okay? Acompañados de pirosis y regurgitación. Entonces, ya con estos datos, ustedes ya probablemente están pensando en algún diagnóstico, ¿ok? Gastroesofágico que puede estar presentando este paciente y que a raíz de eso presenta el dolor torácico, ¿ok? Igual, le hacen su electrocardiograma, ¿ok? No presenta ninguna alteración y le dan tratamiento con inhibidor de bomba de protones cada 24 horas, ¿ok? Y con eso, de alguna manera, ¿ok? Mejora la pirosis, ¿ok? Y en este caso, justamente, tenemos el diagnóstico de dolor torácico en un paciente con reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Okay? Para que vean que las causas gastrointestinales, ¿okay? Como el reflujo gastroesofágico, es una causa también común de dolor torácico que acuden a la emergencia. En este cuadro ustedes pueden visualizar otras alteraciones esofágicas que nos pueden producir también síntomas de dolor, ¿no? La calasia, el espasmo esofágico, el esófago hipercontráctil, ¿no? Etcétera, etcétera, cáncer esófago, entre otras, ¿sí? Entonces, vemos que esta etiología también es un poco más común de lo que uno piensa. El reflujo gastroesofágico básicamente es el retorno del contenido ácido, ¿no? Del estómago hacia el esófago, ¿sí? Muchas veces puede ser alteración del esfínter esofágico inferior, pero generalmente este dolor torácico se manifiesta como un dolor muchas veces opresivo, retroesternal, ¿no? Por la ubicación del esófago. Y en algunas ocasiones puede estar asociado a espasmo esofágico. Y este espasmo esofágico es el que muchas veces produce un dolor muy similar a un infarto. Un dolor que incluso se puede hasta irradiar hacia la parte posterior. ¿Okay? Y básicamente este espasmo es un trastorno, pues, ¿no? Del músculo esofágico para contraerse y relajarse de manera coordinada. Como dije, estos dolores a veces se acompañan de ardor detrás del esternón, es decir, de pirosis. Entonces, si tenemos manifestaciones, ¿no? Clínicas de dolor asociadas a pirosis, un dolor tipo urente, ¿no? El retroesternal, puede ser que esto esté relacionado a un reflujo gastroesofágico. ¿Cómo podemos manejar este tipo de pacientes si es que sospechamos de esto? Básicamente, el tratamiento farmacológico se basa en inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. ¿Okay?
Si queremos disminuir la sintomatología un poco más rápida, podemos usar algunos antiácidos, ¿no? Como el succinilacto de bismuto, bismutol, el magaldrato, etcétera, ¿no? ¿Okay? Esto va a aliviar rápidamente, mientras que con los inhibidores de bomba vamos a hacer el tratamiento más regular y con eso probablemente se va a controlar un poco la pirosis y el dolor. ¿Cuáles son las dosis estándar de omeprazol? Por ejemplo, se dan 20 miligramos media hora antes del desayuno, pero en aquellos pacientes en los cuales el reflujo es un poco más intenso, presenta más sintomatologías y muchas veces se presenta en la noche, ¿ok? De presentación nocturna, generalmente se da doble dosis, es decir, 20 miligramos media hora antes del desayuno y antes de la cena, ¿no? Igual, otros IVP que también usamos con cierta frecuencia es el lansoprazol, 15 miligramos, ¿no? Ante el desayuno, o puede ser 2 veces al día, igual con el pantoprazol, 40 miligramos, media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena, ¿ok? Entonces, este es un manejo que se da muchas veces, ¿no? En los pacientes con estas patologías asociadas a reflujo. Pero como le dije, el reflujo también tiene que tener un tratamiento no farmacológico, ¿no? O sea, no todo es pastillas. A veces tenemos pacientes que son obesos, ¿ok? Entonces hay que incidir en la baja de peso, disminuir el consumo de alcohol, café, ají, elevar la cabecera de la cama, ¿no? Para evitar justamente este reflujo, ¿ok? Y decirles, pues, que evite la ingesta de alimentos, ¿no? Especialmente de forma abundante, al menos 2 horas antes de acostarse en las noches. ¿Ok? Entonces, también estas recomendaciones son muy importantes darle a los pacientes que vienen por esta patología. Ahora, el reflujo puede estar asociado a un espasmo esofágico. Como dije, el espasmo esofágico básicamente es un trastorno de la motilidad y se manifiesta por episodios de dolor torácico recurrentes, ¿no? Pero que están asociados muchas veces a disfagia. Es decir, traen algún elemento sólido y van a presentar dificultad para deglutir, ¿no? Muy pocas veces la disfagia es a líquidos, generalmente es a sólidos. Y se asocia pues muchas veces al engrosamiento de la capa muscular del esófago, básicamente en la parte distal. Generalmente es más frecuente en las mujeres y están asociadas muchas veces a cuadros de depresión o ansiedad en hasta un 30%. Ahora, por ejemplo, nosotros tuvimos una vez un caso de una paciente que vino por un dolor torácico asociado a espasmo esofágico. Entonces, el interno, ¿no? Le dio Isorbide, ¿okay? Que utilizamos en los pacientes con sospecha de infarto o dolor por infarto, bueno, y mejoró. Entonces, muchos creían que esto era un infarto, pero no, los espasmos esofágicos a veces responden justamente a estos fármacos o a calcio antagonistas como el difenipino, ¿no? Bien, vamos a ver otra patología, ¿ok? En este caso, por ejemplo, es una paciente de 36 años de edad que viene básicamente por un dolor en el pecho, tipo hincada, ¿no? Característica de estos tipos de patologías, las costocondritis. En intensidad 5 a 10, ven que no es mucho el dolor y que se incrementa con la inspiración forzada, ¿no? Este es lo típico, es la osteocondritis, que está asociada, ¿no? O el dolor se incrementa, por ejemplo, cuando palpa, cuando hay inspiración o cuando hay un movimiento en especial, ¿no? ¿Okay? Pacientes que a veces mejoran con los AINES, ¿okay? Pero cuando a veces no mejora con los AINES, pues justamente acuden, ¿no? A la emergencia. Justamente esto es lo que sucedió con este paciente, ¿no? Se automedica con naproxeno, que es un AINES, pero que a veces, en este caso, el dolor cede, ¿ok? Pero aún así acude al hospital porque persiste, ¿no? Y va básicamente para descartar un infarto. O sea, los pacientes cuando van por dolor torácico justamente van para descartar, ¿no? Que haya un infarto de por medio. Entonces tenemos las causas musculoesqueléticas también, ¿ok? Como dije, las costoconditis, o si hay antecedente de un trauma, tenemos que pensar en una fractura costal, por ejemplo. Las costocondritis o síndrome de Tietz básicamente es una inflamación de los cartílagos intercostales, ¿no? ¿Okay? Que tienden a ser confundidos con problemas cardíacos muchas veces. La causa es de origen idiopático, es decir, no hay una causa exacta y hay factores que pueden predisponer su aparición. Por ejemplo, pacientes que vienen por infecciones respiratorias previas y que muchas de ellas están asociadas a tos exigente, ¿no? O pacientes con broncoespasmo que vienen con tos exigente, tos, y vienen pues por dolor torácico. Entonces, ella piensa que es una neumonía, por ejemplo. Y tú le palpas y le duele, pues, ¿no?
Entonces, ahí piensas más en un problema osteomioarticular, ¿no? En algunas patologías autoinmunes también hay presencia de estos tipos de dolores, ¿no? De costoconditis. Si hay traumas directos sobre la zona, lógicamente hay que pensar en esta patología. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente el dolor, generalmente localizado en el pecho, ¿okay? Que incrementa la palpación. O sea, tú le palpas justamente en las zonas, ¿no? De la articulación costocondral y vas a ver que el paciente retira, ¿no? O presenta sensación álgida. O cuando dice respire profundo, siente alguna molestia y se va a localizar el dolor, ¿no? O cuando tose o estornuda, gira el tronco, etcétera, manifiesta o se incrementa el dolor. A veces se puede irradiar hacia los hombros, a los brazos, no es muy frecuente. Y a veces puede acompañarse de eritema, enrojecimiento del pecho, ¿no? Básicamente, si es que hay antecedentes de algún trauma, ¿no? Y muchas veces o generalmente es unilateral, es bien difícil que sea bilateral. Aquí básicamente el manejo es el control del dolor y si se puede desinflamar la zona, mejor. El reposo es básico en estos casos, se puede aplicar frío local, ¿no? ¿Okay? Si es que el paciente no es alérgico o puede tolerar los antiinflamatorios, los AINES, ¿ok? Se le puede dar cualquier tipo de antiinflamatorio, que puede ser bioral, si es que el dolor no es muy intenso, o parenteral. La fisioterapia puede ayudar a aliviar los síntomas en algunos pacientes y lógicamente va a recuperar la funcionalidad de este paciente, ¿no? Que es lo que queremos al final. ¿Qué otra patología podemos encontrar? ¿No? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Por ejemplo, es un paciente de 82 años, ¿okay? Que acude al hospital por un cuadro de dolor torácico intenso, ¿no? De 4 días de evolución. Difícil pensar que sea un infarto, pero es un dolor tipo urente, ¿no? A nivel inframamario izquierdo sin irradiación, ¿ok? Y traigo este caso porque justamente nosotros sí tuvimos en la emergencia un caso similar, ¿no? Hasta que alguien no descubrió, ¿ok? O no hizo un examen físico, ¿no? Del paciente, no, tampoco hubiéramos visto la lesión, ¿no? A veces eso es lo que se nos olvida, ¿no? Examinar al paciente. ¿Okay? Espero que con estos casos que les estoy presentando ustedes tengan en cuenta estas patologías. O sea, si el paciente viene por dolor torácico, descúbranlo, examínenlo, palpen, ausculten. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso clínico que estoy mencionando, en este paciente, ¿ok? Igual le hacen su electrocardiograma, le hacen su troponina, ¿ok? No había nada en el EKG, pero sí posteriormente vieron, ¿no? Que había presencia de estas lesiones vesiculares, ¿ok? ¿Cuál fue diagnosticado pues de zóster, ¿no? Para el cual recibió tratamiento con aciclovir, ¿sí? Entonces, también tenemos algunas causas de tipo neuropática, ¿no? Como el herpes zóster, ¿no? Estas neuralgias postherpéticas, si bien es cierto, no son frecuentes, pero el dolor por el que vienen estos pacientes es un dolor muy lancinante y que de alguna manera limita sus actividades. No olvidemos que el zóster básicamente es una manifestación de la reactivación del virus de la varicela. ¿A quién no le ha dado varicela, no? De niño. Entonces, estos virus, lógicamente, quedan latentes, ¿no? Posterior al primer contacto. Este virus de la varicela zoster lo que ocasiona en su primer contacto se denomina la prima infección, ¿okay? Que clínicamente se manifiesta como varicela, pero este virus queda inactivo, ¿no? En alguna raíz nerviosa del cuerpo y permanece latente, ¿no? Hasta que se reactiva. ¿Y cuándo se reactiva? Cuando hay baja de la inmunidad. Problemas de estrés severo, ¿ok? O enfermedades que están justamente desencadenando de repente un cuadro, hacen que se reactive. O sea, cualquier baja de la inmunidad va a hacer que el paciente pueda tener herpes zóster, ¿ok? Entonces, también muchas veces tu paciente viene con algún cuadro de estrés o alguna infección asociada. La característica de estas lesiones son pápulas o placas eritematosas, edematosas, ¿no? Que se superponen, ¿no? Y que posteriormente aparecen en las zonas de vesícula, ¿no? Entonces, estas son las lesiones típicas de zóster y tienen una distribución en dermatomas, ¿no? A través de un trayecto de la raíz nerviosa. Y como digo, generalmente aparece en un lado del cuerpo, ¿no? Es difícil que aparezcan en ambos.
Estas erupciones son muy dolorosas, ¿okay? Pero el dolor es muy diferente, son lancinantes, es tipo ardor, ¿okay? No tienen la característica de un torácico, de un dolor torácico típico, ¿no? De un infarto. Es variable en intensidad, pero la mayoría de las veces es un dolor muy, muy intenso, muy severo, ¿no? En estos casos muchas veces nosotros tenemos que manejar el dolor y el dolor a veces no se simplemente AINES. Muchas veces tenemos que utilizar derivados de opioides como el tramadol y a veces tienen que utilizar tramadol asociado a algún otro analgésico, ¿no? A veces iniciamos con un tramadol parenteral que puede ser intramuscular, subcutáneo, ¿ok? Y después pasamos a vía oral, ¿no? Esto se da pues mientras persiste el dolor. Y hay que explicarle al paciente pues de los efectos secundarios del tramadol, que básicamente son náuseas, vómitos, que los cuales de alguna manera limiten el tratamiento, ¿no? Otros tratamientos que a veces se da en estos casos son los antidepresivos tricíclicos, como la triptilina, ¿no? Algo que es importante, ¿no? Que nosotros tenemos que recomendar a los pacientes, especialmente los mayores de 50 años y que han tenido un antecedente de varicela, ¿ok? Se les recomienda la vacuna contra el herpes zóster, ¿ok? Esto no está en el esquema de vacunación nacional, eh, es particular, ya tienen que comprarlo, ¿no? Son 2 aplicaciones, es un poco caro, sí, pero de alguna manera, ¿ok? Esto vale la pena, ¿no? Porque va a prevenir estas neuralgias, ¿no? Posherpéticas. No olvidemos que estas neuralgias los puede presentar repetitivamente, ¿no? Cada cierto tiempo, cada vez que tenga episodios de estrés, inmunodepresión, ¿no? Estos van a presentarlo. Entonces, es una sugerencia muy buena que ustedes pueden dar a sus pacientes por encima de los 50 años de edad, y más todavía si tienen alguna alteración inmunológica. Este es otro caso, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, un varón de 28 años de edad, ¿okay? Que viene básicamente por dolor en el pecho, ¿ok? En emisoras derecho, básicamente en un lado. Emisoras derecho, ya estamos pensando que sea difícil, problema cardíaco, 28 años de edad, igualmente, ¿no? No va con un infarto. Y a la exploración física lo encuentran disfónico, deambula lentamente, adoptando una posición antiálgica, ¿ok? Y a la ocultación, pues persiste una abolición del murmullo vesicular del emitoras derecho, ¿no? Entonces, si yo no escucho el murmullo vesicular en un lado y el paciente presenta dolor torácico, lo primero que tengo que pensar es un neumotórax, ¿no? Y acá está. O sea, para eso tengo que sacarle una placa, una radiografía, que se puede encontrar en cualquier lugar, centro de salud, ¿no? Pues acá ustedes ven cómo la radiolucidez del emitor derecho es mucho mayor que la izquierda. Comparativamente se ve, pues, y acá está el muñón del pulmón. O sea, es un neumotórax que está colapsando prácticamente, ¿no? Es todo este lado, ¿no? Entonces, una causa pulmonar, en este caso, por ejemplo, un neumotórax nos puede dar un dolor torácico, pero la presentación clínica es diferente, como ustedes ven. Ahora, una neumonía con derrame pleural también me pueden dar dolor torácico, sí, también me pueden dar dolor torácico, pero el cuadro clínico es diferente, ¿no? Una neumonía va pues con fiebre, tos, expectoración, ¿sí? Un neumotórax a veces súbito. El paciente hace un esfuerzo, ¿no? O tose fuerte, y si es asmático, peor, porque los pacientes hacen dilatación, ¿no? Del tracto pulmonar bajo, y esos pacientes pueden hacer pues neumotórax porque ya tienen bulas incluso pequeñas, ¿no? Y se rompe y hacen neumotórax. El neumomediastino es más difícil de diagnosticar, a veces el dolor es más retroesternal. ¿Qué es el neumotórax? Básicamente es el ingreso de aire en el espacio entre las dos pleuras, ¿no? ¿Okay? Este es un espacio virtual, entre comillas, pero cuando ingresa el aire, pues justamente se ve esta presencia, ¿no? De este elemento que no debería estar acá, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a originar? Un colapso pulmonar. Y esto va a repercutir en la mecánica respiratoria y hemodinámica. No olvidemos que el pulmón y el corazón están entrelazados, están muy, muy relacionados. La sangre del corazón pasa a los pulmones. Entonces, si hay falla en alguno de los dos, el otro órgano va a sufrir alteración, ¿no? Entonces, a veces estos pacientes vienen con dificultad respiratoria, pueden producir incluso hipotensión,
un shock obstructivo a causa de esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, este neumotórax puede ser espontáneo o traumático, ¿no? Entonces tenemos que preguntar si el paciente tiene un trauma reciente para pensar en esto o de repente tiene antecedentes de ser asmático, etcétera, ¿no? Para pensar en neumotórax. Los neumotórax pequeños generalmente son asintomáticos, ¿no? Si es 5 o 10%, no, a veces ni síntomas dan. Y los síntomas básicamente son disnea y dolor torácico. El paciente viene por sensación de falta de aire y le duele el pecho, ¿okay? O la región costal, lateral, se puede decir. En algunos casos puede ser una pericarditis y hay compromiso del mediastino también, un neumomediastino, por ejemplo. ¿Okay? Y el tratamiento acá básicamente depende del tamaño, ¿no? Si el tamaño es pequeño, ¿okay? Acá, por ejemplo, probablemente esto sea casi 40, 50%, o sea, esto es mucho más grande, pero si el neumotórax es más pequeño, 5, 10%, acá merita simplemente observación, no se le va a hacer nada. ¿La terapia con oxígeno puede ayudar? Sí, complementariamente ayuda a la reabsorción de aire y a la expansión pulmonar, siempre y cuando el neumotórax sea pequeño, pues, ¿no? Pero si el neumotórax es más del 30, 40%, a veces se puede hacer una aspiración con aguja, o si es un neumotórax mucho más grande o que tiene compromiso hemodinámico, que es repetitivo, a veces requiere la inserción de un tubo de drenaje torácico, ¿no? Ahí sí ya necesito un especialista para la colocación de este. Tenemos otro caso, ¿ok? Un caso en el cual tenemos un paciente varón de 38 años de edad, bebedor, fumador, ¿no? Que sufre un accidente, ¿ok? Y que aparentemente presenta una inmovilización de la extremidad, ¿ok? Acude a emergencia por disnea, que se intensifica los esfuerzos, y dolor torácico intenso en la región posterior del hemitórax izquierdo, ¿no? Con polimia considerable, ¿ok? Entonces acá, importante, ¿no? El antecedente de la fractura, del accidente que tuvo con inmovilización del miembro. ¿Okay? No olvidemos que la inmovilización es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para tromboembolia pulmonar. Entonces, en este caso, justamente se le hizo su tomografía y acá ustedes ven, ¿no? Cómo hay como la arteria pulmonar, okay, tiene un defecto en su llenado, ¿no? El contraste. Y esto justamente está relacionado con el coágulo, pues que está localizado ahí. Entonces, un tromboembolismo pulmonar también nos puede dar un dolor torácico, ¿no? La tromboembolia pulmonar básicamente es una obstrucción del flujo sanguíneo de la arteria pulmonar. No olvidemos que el corazón derecho, ¿okay? Que recibe la sangre de las cavas, ¿okay? Y las cavas, no olvidemos que reciben sangre de todas las extremidades inferiores, ¿ok? Entonces, cuando hay un coágulo, un trombo en el miembro inferior, ¿no? O en la zona pélvica, qué sé yo, este va a viajar, va a llegar a la vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y este coágulo justamente se localiza en la arteria pulmonar. Esa es una tromboembolia pulmonar, ¿ok? Entonces, el coágulo viaja desde lugares distantes de la vasculatura. Factores de riesgo: fractura de cadera, reemplazo de cadera, cirugía mayor, trauma mayor, lesión de la médula espinal, porque el paciente está inmóvil. ¿Okay? Entonces, cuando tengo estos antecedentes y el paciente viene por dolor torácico y disnea, tengo que pensar en un TEP, pues, ¿no? ¿Qué síntomas tiene el TEP? Disnea, dolor torácico pleurítico o un dolor torácico subesternal. Puede haber tos y hemoptisis también. Entonces, para que vean que los antecedentes son muy importantes para hacer la sospecha del diagnóstico de un dolor torácico. Entonces, la disnea, cuando mayor es el TEP, más disnea. ¿Puede haber hemoptisis, dolor pleurítico? Sí, pues, ¿no? Por cuando hay un infarto del pulmonar. Y básicamente esto lo que hace es manifestarse como una irritación pleural y un dolor tipo pleurítico. ¿Cómo es el dolor tipo pleurítico? Dice, tome aire, inspire. Y cuando llega a tomar aire, ¿no? Presenta un dolor tipo punzante, ¿no? Lateral. Entonces, es un dolor de tipo pleurítico, ¿no? ¿Puede haber colapso circulatorio? Sí, es decir, hipotensión, compromiso hemodinámico si el TEP es muy masivo, ¿no? Es un coágulo grande, una arteria principal. ¿Qué tenemos que hacer en la tromboembolia pulmonar? Anticoagular. Es la base del tratamiento. ¿Con qué? Con heparina de bajo peso molecular. Me dice, doctor, todavía no hay tomografía. ¿Qué hacemos? Bueno, igual lo anticoagulamos, ¿no? Salvo que haya alguna contraindicación. ¿Qué le doy? Enoxaparina. ¿Cuánto? 1 miligramo por kilo de peso.
Pesa 60 kilogramos, le damos 60 miligramos en unidades de enoxaparina. ¿Cada cuánto? Cada 12 horas. Esto es anticoagulación. Y posteriormente, si el paciente tiene antecedente, por ejemplo, de trombosis venosa profunda, etcétera, etcétera, con mucho más razón le vamos a dar warfarina por vía oral y va a estar anticoagulado de por vida. La fibrinólisis es un tratamiento también que se puede dar, acelera la lisis del trombo y en pacientes con TEP aguda, en algunos pacientes seleccionados sí nos puede ayudar también bastante, ¿no? Especialmente si hay compromiso hemodinámico, ¿no? Un shock obstructivo, por ejemplo. ¿Okay? Y bien, este es otro caso clínico. ¿Okay? En este caso, que es un paciente de 49 años de edad, dislipidémico, tabaquismo, y que tras despertarse presenta súbitamente dolor en la región central del tórax, opresivo, desgarrante, este término desgarrante, que se irradia mandíbula y región interescapular, o sea, es un dolor que se va hacia la espalda. Escala visual 7/10, así es un dolor intenso, ¿ok? Con sensaciones o cortejo vegetativo, sensación de falta de aire, etcétera, etcétera, ¿no? En este paciente, bueno, se le hace algunos exámenes, ¿ok? Y lo que encuentra básicamente es una disección de aorta. Si ustedes ven acá en la tomografía, justamente hay presencia de dos lúmenes, se puede decir a nivel de arteria, que concuerda justamente con el diagnóstico, ¿no? De una disección de aorta, ¿ok? La disección de aorta básicamente se produce por un desgarro en la íntima de la aorta. Ustedes ven acá una lesión, una solución de continuidad, ¿okay? En la íntima de la aorta, y esto que permite que el flujo de sangre vaya del intravascular a esta zona, ¿ok? Y esto va a hacer crecer, ¿no? Prácticamente todo esta disección puede irse, se puede decir, a la parte proximal y a la parte distal, ¿ok? Antegrógrada y retrógrada. Y va a empezar a comprometer los vasos sanguíneos que salen de acá de la aorta, ¿no? Por eso que el paciente puede hacer ACV, puede hacer hasta compromiso renal. ¿Esta lesión puede provocar complicaciones graves? Sí, el paciente puede fallecer si es que esto se rompe y muere por hemorragia interna. ¿Puede haber daño de órganos? Sí. Puede dañar el riñón, puede producir un accidente cerebrovascular si hay compromiso de las carótidas, por ejemplo, etc. Muchas veces estos pacientes vienen con hipertensión y generalmente se da en las disecciones de tipo distales, ¿no? Es menos común en las proximales. 80-90% de pacientes vienen con crisis hipertensiva a veces. La hipotensión arterial es más en las disecciones proximales. ¿Por qué? Porque taponan el corazón, hacen taponamiento cardíaco. Cubren de sangre prácticamente el corazón. ¿Okay? Las distales pueden producir hipotensión. Si un aneurisma distal produce hipotensión es porque se ha roto, pues, ¿no? Y puede romperse a nivel intrapleural o intraperitoneal, etc. Las muertes a veces son súbitas. Estos casos son realmente muy difíciles de manejar. No todos los hospitales también manejan este tipo de patologías. El diagnóstico se hace en base a sospecha clínica. O sea, si no lo piensas, difícil que lo diagnostiques. El dolor torácico es el síntoma más frecuente. Es un dolor súper intenso, repentino, en el pecho y que se va hacia la espalda, ¿no? Se describe con mucha frecuencia como una sensación lacerante o desgarrante. Es un dolor que nunca han tenido y que a veces se puede extender al cuello o a la espalda. Puede presentarse dolor abdominal también si es que la disección baja, ¿no? Hasta la zona abdominal de la aorta. Puede haber pérdida de conocimiento, sí, si hay compromiso de las carótidas, por ejemplo, ¿no? Disnea también puede haber. El tratamiento inicial consiste en manejo de la presión arterial y el dolor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esto con el fin de frenar la progresión de la disección. O sea, si la presión está muy alta, mayor flujo va a haber hasta esta zona disecada. Entonces, tenemos que mantener presiones entre normales tendiendo a lo bajo, ¿okay? Hasta llegar a la cirugía, ¿no? El manejo, básicamente, analgesia. Podemos dar morfina, un derivado opioide, morfina. No tengo morfina, petidina, no tengo petidina, tramadol por último, pues, ¿no? Para calmar el dolor, porque el dolor es muy intenso. Y la terapia antihipertensiva que se utiliza son beta-bloqueadores. ¿Qué se utiliza? La betalol, un bolo inicial de 20 miligramos endovenoso y luego posteriormente una infusión. O sea, estos pacientes tienen que ir a un hospital sí ya especializado, ¿no?
Y la cirugía es el manejo quirúrgico definitivo, lógicamente. El diagnóstico diferencial tenemos que hacer en base a las características del dolor. ¿Okay? El infarto lo vamos a manejar en el siguiente capítulo, así que no lo voy a tocar. En casos, por ejemplo, de neumotórax, neumonía, derrame pleural, el dolor es más pleurítico. ¿Qué quiere decir dolor pleurítico? Es un dolor costal con radiación a la espalda y que se agrava con la inspiración o la tos, ¿no? Toma aire y ahí le duele. ¿Okay? Es un dolor tipo punzante. En el síndrome aórtico, como la disección, generalmente es un dolor intenso, irradiado a la espalda, a veces a los brazos, lancinante. No hay variación si es que se modifica, o sea, no hay modificación con los movimientos ni con la respiración. El TEP, tromboembolia pulmonar, también puede haber un dolor tipo pleurítico, puede ser central, pero también puede ser costal, o sea, a los lados, se puede decir, y que se agrava con la tos y la respiración. ¿Okay? Osteomielite articular, el síndrome de Ties, por ejemplo, característico es un dolor a punta de dedo, o sea, le presiona una zona donde le duele e incrementa el dolor, típico del osteomielite. Y el psicógeno, generalmente está asociado justamente a nerviosismo, ansiedad, ¿no? Y a veces se agrava con la palpación, dice, ¿te duele? ¿Te duele? Sí, me duele, ¿no? Entonces, o es un osteomielite articular o psicógeno, ¿no? ¿Cómo tenemos que enfocar un dolor torácico? Primero tenemos que enfocar que no sea una emergencia, algo grave. Esto es un cuadro que encontré y que tiene mucha relación, el 422. O sea, tiene etiología cardíaca. Lo primero que tenemos que pensar es un infarto, es un sistema coronario agudo, es una disección de aorta, es un taponamiento, es una cardiomopatía. Entonces tengo que pensar en un problema cardíaco. Para eso tengo que buscar la edad, cumple o no cumple, tiene factores de riesgo, es hipertenso, diabético, cómo es el dolor, cómo es la característica, etcétera, etcétera, ¿no? Si descarto cardíaco, tengo que pensar en pulmonar, es una embolia, es un motoras, o si puede ser también un problema esofágico, como una ruptura y una impactación, ¿no? Si no me parece ninguna de estas dos, tengo que pensar ya en otras causas superficiales, costoconditis, fractura costal, a nivel de piel puede ser un zóster, una radiculopatía torácica. A nivel visceral, dolor más profundo se puede decir, puede ser un reflujo gastrointestinal, pues una falla cardíaca crónica o pues una neumonía, una herida diafragmática, etcétera, ¿no? Entonces, pensar de lo más grave a lo menos grave. O sea, siempre tener el foquito de que el enfoque tiene que ser justamente descartar lo grave para ir pensando en otras patologías. ¿Okay? Y bien, eso sería todo lo que quería darles en esta tarde para que más o menos tengan una idea de cómo enfocar, ¿no?, este tipo de pacientes. Ok, Gracias por su presentación. Gracias. Listo, muchas James. gracias. Muchas gracias, doctor Bernoy. Eh, la presentación es la única. Vamos a hacer otra presentación. Sí, tenemos el Ok. siguiente tema que es Entonces, el coronario. continuamos con el síndrome coronario y al final tengo unas preguntas para concluirlas. Puedes ir habiendo. Mientras eso vamos, mientras lo habla el doctor Bernoy, pues si esta entidad del dolor torácico atrae varias patologías, ¿no? Que pueden confundir con una enfermedad coronaria aguda, que es lo que más nos preocupa por un paciente que llega. Ya el doctor nos hablaba unos tips para poder eh, concluir que puede ser un paciente coronario o no puede ser, ¿no? Hay varios factores que nos van a dar a elegir si este es un paciente que puedo manejar ambulatoriamente o analgesia o tengo que ser derivado a un centro de mayor resolución para que puedan definir el diagnóstico, ¿no? Pues necesitamos a veces un poco de tecnología para decidir definir diagnósticos, nada más que un que hay en el síndrome coronario agudo. La tecnología avanzó muchísimo, ¿no? Desde imágenes, nuevas formas de diagnosticar algunas enfermedades coronarias, sobre todo las agudas, y también por ahí las crónicas que se reagudizan, ¿no? Entonces voy a dejar para que cuando Bernoulli continúe con la segunda clase, que es de síndrome coronario agudo. Adelante, doctor Bernoulli. Bien, gracias, doctor Villanueva. Bien, vamos a continuar con el síndrome coronario agudo, que es básicamente un complemento o es algo que de repente ustedes sí tienen que manejar, ¿no? Y tienen que tener todos los espectros, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿ok? Empezamos con el caso práctico, ¿no? A ver, para ir conociendo cómo es que se presenta un paciente con un Zika. Este es un paciente varón de 64 años de edad, natural y procedente de Chinchas, taxista, que acude a la emergencia por dolor torácico. Tiempo de enfermedad 2 horas. Inicio brusco, progresivo.
refiere que inicia su cuadro con un dolor en la región retroesternal, inicialmente de leve intensidad, pero que se va incrementando lentamente hasta llegar a una intensidad de 9/10, asociada a náuseas. Dicho dolor se irradia hacia el hombro izquierdo, además nota cierta agitación al caminar. Así es como se presenta un paciente con infarto. Se le pregunta por los antecedentes, el paciente es hipertenso, hace 10 años, tratamiento con losartán 2 veces al día, es diabético, hace 12 años, tratamiento con metformina 850 miligramos 2 veces al día. Este cuadro que les he presentado es el cuadro típico de un paciente con infarto. ¿Ok? ¿Qué coincide? La edad, el dolor torácico, ¿okay? El tiempo de enfermedad de 2 horas, las características con irradiación al hombro, ¿okay? Y el antecedente, ¿no? Que es quizás algo muy importante que ustedes tienen que preguntar. Y acá también habría que preguntar si es que el paciente ha tenido eventos de infartos previos, por ejemplo, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar dando algunos conceptos sobre el infarto. Cuando este, por ejemplo, es un vaso sanguíneo coronario normal, ¿no? Vemos que el flujo de sangre, ¿no? No hay ninguna alteración, es una arteria sana, la sangre fluye libremente. Pero cuando hay un aporte deficiente de oxígeno resultante de una obstrucción de la coronaria, justamente ahí es donde se produce la angina de pecho. Es decir, que la angina básicamente es la manifestación de una disminución del flujo sanguíneo por las coronarias. Y como vamos a ver, las anginas tienen una clasificación que también lo vamos a ver y que depende mucho de qué tan obstruido está este vaso sanguíneo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que no se resuelve esta obstrucción coronaria, ¿no? Y lo que vemos básicamente, ¿ok? Es un coágulo o un taponamiento agudo de la arteria coronaria. Esto lo que va a producir es una anoxia, es decir, la parte distal de este vaso sanguíneo no va a tener sangre, por tanto no hay oxígeno y el tejido va a lesionarse. Entonces ahí tenemos la lesión miocárdica y finalmente la necrosis o el infarto, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el infarto? Básicamente una disminución de la oxigenación, ¿no? Una reducción ostensible de la oxigenación, ¿no? Por parte del vaso sanguíneo, ¿no? Que debería irrigar de manera normal. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, las diferencias, o mejor dicho, cómo se puede diferenciar una angina estable de una inestable. ¿Okay? La angina estable, podemos decir que es un vaso sanguíneo que está medianamente obstruido, mientras que la angina inestable es una obstrucción mucho más severa. Entonces, de ahí cada uno tiene su manifestación, ¿no? Por ejemplo, la angina estable, ¿ok? La aparición básicamente está relacionada a esfuerzos. ¿Qué quiere decir? El paciente dice, doctor, estaba caminando 3 cuadras, he subido 2, 3 pisos y me empieza a doler el pecho. Esa es una angina estable, o sea, el esfuerzo presenta dolor. En cambio, la angina inestable básicamente se da al reposo. Es decir, un paciente está viendo su televisión, está tranquilo, sentado y presenta el dolor. Esa es una angina inestable. Lo que me dice, oye, ¿sabes qué? La obstrucción es mucho más severa. La duración del dolor en una angina estable es hasta 10 minutos, mientras que una inestable demora más y puede llegar hasta la media hora. Característica de la angina estable que al reposo se alivia, ¿no? O sea, camina 2, 3 cuadras, descansa y el dolor pasa. En cambio, en la angina estable muchas veces no desaparece por un buen tiempo. La angina estable a veces responde a los vasodilatadores, ¿okay? Mientras que la inestable ya cada vez que va incrementándose el dolor va respondiendo menos a los vasodilatadores como la nitroglicerina, ¿no? Y el dolor es mucho más intenso en el inestable que el estable. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con angina estable, ¿okay? Tenemos que hacerle un procedimiento que se llama cateterismo para ver qué tan obstruido está el vaso sanguíneo. Ahora, muchas veces se le hace una programación del cateterismo, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a necesitar para ver cómo está. Pero un inestable a veces tenemos que hacerlo urgentemente. ¿Por qué? Porque ya se está cerrando la coronaria. Entonces tenemos que ver qué tan severamente está obstruido para hacerle un procedimiento para mejorar el flujo de sangre. ¿Okay? Entonces, ese es el diagnóstico de angina, ¿no? Es un dolor que se presenta ante ciertos eventos o en algunos casos incluso hasta el reposo. Entonces, el infarto
básicamente se caracteriza porque el riesgo sanguíneo es insuficiente y hay un daño tisular y está básicamente precedido por una obstrucción de la arteria coronaria, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que obstruye? Un trombo, un coágulo. Y generalmente este coágulo se hace secundario a la ruptura de una placa ateromatosa. ¿Sí? Vamos a ver justamente un video, ¿ok? Para que ustedes vean, ¿no?, cómo es que se da el... cómo es que se da el, llamémoslo así, el infarto, ¿ok? Ven acá cómo estas placas ateromatosas están disminuyendo el flujo de sangre. Probablemente este paciente, su manifestación clínica va a ser una angina, ¿no? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo. Bien, acá como han visto, okay, lo que hay es una placa, okay, que se ha formado un coágulo que va a obstruir. Y este justamente es la fisiopatología más frecuente del infarto, ¿no? Un coágulo que obstruye la arteria coronaria. El espasmo de la arteria coronaria básicamente es una alteración. Ven cómo acá hay un espasmo, es decir, hay una contracción de la coronaria, ¿okay?, que también reduce el flujo sanguíneo. Y este es otro tipo de etiología del infarto, que lo vamos a ver más adelante, que es el infarto tipo 2, ¿ok? ¿Ok? Y bien, entonces, básicamente lo que hemos visto es que el infarto justamente se da, ¿no?, por una obstrucción de la arteria coronaria de manera total. Los pacientes que vienen por infarto, ¿ok?, muchas veces tienen factores de riesgo, ¿ok? ¿Qué factores de riesgo quizás son los principales cuando tenemos un paciente con Zika? La hipertensión, ¿ok?, el sobrepeso, la dislipidemia y quizás la diabetes en menos frecuencia, pero nosotros tenemos tanta población diabética que esto lo estamos considerando como un factor de riesgo muy importante para los infartos. Es decir, si un paciente viene con antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, probablemente pues sí este paciente va a tener mayor riesgo de que el dolor que presente sea un infarto. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, ¿okay?, el paciente cuando ingresa pálido, con un dolor intenso, sudoración fría, con estas funciones vitales, una presión de 180 sobre 100, una frecuencia cardíaca de 96, respiratoria de 28 y una saturación de 92. ¿Okay? Entonces, con estas funciones vitales, con el cuadro clínico del paciente, ¿okay?, yo tengo que tener, uno, una sospecha de que este paciente esté haciendo un infarto agudo de miocardio y que por la saturación disminuida puede estar complicándose con un edema agudo pulmonar. Entonces, yo en este paciente, ok, requiero de algunos exámenes auxiliares a la brevedad para poder descartar que sea justamente lo que yo estoy pensando. ¿Qué le pido? Un electrocardiograma, enzimas cardíacas, una radiografía de tórax y una gasometría. Es lo que debería pedir en este caso clínico, ¿correcto? ¿Qué es el electrocardiograma? El EKG es un examen que nos registra la actividad eléctrica del corazón. Es una prueba sencilla, rápida y que permite evaluar el funcionamiento del corazón o alguna lesión, ¿no? Lógicamente es no invasiva. Ojo, un electrocardiograma, ¿ok?, nos demora 3, 5 minutos como máximo, ¿verdad?
Y quizás es el primer examen que nosotros deberíamos pedir al paciente. De ahí la importancia que todo médico debería conocer o saber interpretar al menos, ¿no?, un EKG de un infarto, que no es cosa del otro mundo y que todos debemos conocer, justamente es parte de algo que nosotros tenemos que tener como base, ¿no?, como todo médico, más allá de la especialidad que tengamos, ¿no? El infarto, ¿ok?, en un electrocardiograma va a tener cambios evolutivos, o sea, no es que una vez que hay alteración se va a quedar así 1 hora, 6 horas, un día, ¿no?, 2 días, no. El EKG de un infarto va variando, se hace evolutivo, y eso es lo que tenemos que aprender justamente a reconocer. ¿Okay? Cuando el paciente no tiene ningún problema de un problema coronario, vamos así, vamos a tener un EKG normal, un QRS normal, una onda T normal. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a obstruirse la arteria? A las horas, ¿ok?, va a empezar a elevarse el ST. Incluso en algunas bibliografías vamos a encontrar que una de las principales o primeras, llamemos así, primeras manifestaciones electrocardiográficas en un infarto son las ondas T hiperagudas, ¿ok? Que no lo vemos mucho, ¿por qué? Porque esto se presenta a veces a los minutos de presentarse el infarto. Entonces, con qué paciente va a los minutos a una emergencia para que le tome un encaje? Difícil, ¿no? Generalmente esperan 2 horas, 3 horas para recibir a la emergencia, ¿no? Entonces, nosotros generalmente, ¿qué vemos ya? Cambios o alteraciones del ST, ¿no? El famoso punto J, vemos que ya hay una alteración del punto J, ¿no? Alteración del ST, una elevación del ST. Y conforme van pasando las horas, ¿ok?, la onda Q se va alterando, se va profundizando. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que el tejido miocárdico se está necrosando. Entonces podemos tener un ST elevado con presencia de onda Q, y eso no quiere decir que prácticamente ya ese tejido está necrosándose, ¿no? Después va a haber inversión de la onda T, por eso que la onda T también es un indicativo de lesión miocárdica, de infarto, pero que se va a presentar prácticamente ya después del primer día. Entonces, si yo veo una onda T en un paciente con antecedente de dolor torácico, digo, este paciente se ha infartado ya hace un día, 2 días, no sé, ¿no? Y al final, después de muchos días, ya va a presentar se va a presentar la onda Q patológica, ¿no? Esta onda Q patológica sí lo va a tener de por vida. Puede presentar todavía T negativa, pero después la onda T se normaliza y el Q queda de por vida. Entonces, cuando yo veo presencia de onda Q en un electrocardiograma, yo puedo decir, este paciente ha tenido infarto antiguo. ¿Ok? Entonces, hay que saber reconocer que el EKG puede variar en cuestión de horas o de días. Y hay que saber reconocer justamente. Ahora, la elevación del ST, ok, también lo puedo presentar en una pericarditis, ¿no? Pero es diferente. Por ejemplo, acá el ST tiene esta morfología, ¿no? Mientras que en la pericarditis es más cóncava, se puede decir, ¿no? Inicialmente. Ok, esta es una mnemotecnia que de repente ustedes les puede ayudar para hacer la diferenciación de la elevación del ST en un infarto versus una pericarditis, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer un EKG, ¿ok? Lógicamente hay criterios para saber reconocer que el ST está elevado. Se dice que tiene que ser 2 derivaciones contiguas. Ahora, ¿qué significa derivaciones contiguas? Significa que tiene que cumplir este grupo. Este grupo son contiguas. Por ejemplo, 2, 3 ABF. Eso quiere decir que hay una lesión de la cara inferior. ¿Y dónde está 2, 3 F? Por ejemplo, en el electrocardiograma. Este es 2, hay una elevación del ST. Este es 3, hay elevación del ST. Y este es ABF, hay una elevación del ST. Estos tres son concordantes. Y eso es lo que tengo que buscar, justamente. Derivaciones contiguas. ¿Ok? Se dice que el punto J, ¿no?, o la elevación del ST tiene que ser mayor o igual a 0.1 milivoltios, es decir, un cuadradito pequeñito, ¿no?, como este. Ese es un 0.1 milivoltios. Entonces tiene que haber por lo menos un cuadradito, ¿no?, del ST. Se toma como base el PR, ¿no?, para decir la elevación del ST, ¿ok? Pero tiene que ser más de 0.1 en todas las derivadas, menos en la B2, B3. Ahí tiene que ser, si es más de 40 años, más de 0.20. Si es menor a 40 años, 0.25. ¿Por qué? Porque en pacientes jóvenes,
¿ok? Y a veces es un error que nosotros cometemos. En pacientes jóvenes, en B2, B3, el ST está alterado y es parte de su morfología, o sea, no pensemos que tiene un infarto. Por eso le digo, o sea, hay que saber ante qué paciente estamos, ¿no? Y si es en mujeres, dice que tiene que estar más de 0.15, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? En un electrocardiograma, el ST. ¿Por qué? Porque el ST elevado es una emergencia, o sea, el paciente, el tejido miocárdico se está necrosando, ¿no? Está diciendo, ¿sabes qué? Si no hay un flujo normal de la sangre, me voy a infartar, y eso es lo que nos está avisando, ¿no? Entonces, tiene que ser contiguos o derivados concordantes, ¿no? Por ejemplo, B1, B2 son contiguas, B3, B4 son contiguas, ¿ok? Entonces, tenemos que buscar esas alteraciones en un electrocardiograma, ¿ok? Y eso justamente es lo que muchas veces nosotros tratamos de incidir un poco en estos pacientes, ¿no? O mejor dicho, en los médicos que justamente ven este tipo de pacientes. ¿Qué otro examen es el que pedimos? ¿No? Las famosas enzimas cardíacas, ¿ok? Dentro de esas, quizás la que mayor especificidad, sensibilidad tiene son las troponinas, ¿ok? ¿Qué es la troponina? La troponina básicamente es una proteína, ¿sí? Es una proteína, ¿ok? Que colabora justamente el acoplamiento entre la actina y la miosina para la contracción muscular. Tiene tres subunidades. Tiene la subunidad C, la subunidad I y la subunidad T, ¿no? ¿Ok? Ahora, se hace la medición, o sea, si ustedes, por ejemplo, no sé si de repente van a una clínica, un hospital, van a ver que a veces algunos dosan troponina T, otros dosan troponina I. ¿Cuál es mejor? Es indiferente, en verdad, pero se dice que la troponina I, por ejemplo, en algunos estudios se ha descrito una mayor sensibilidad, ¿no? En la detección de las lesiones mínimas miocárdicas, ¿no? Especialmente en la angina inestable. Pero si tienen troponina T también es bastante sensible, es bastante específica, así que lo pueden usar. Esta es una tabla, ¿no? Un gráfico donde más o menos nos dice en qué momento inicia a elevarse las enzimas, ¿no? Como ven, la CKMB y la troponina, ¿okay? Son las primeras en elevarse, ¿no? Más o menos a las 3, 4 horas ya están empezando a elevarse. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la CKMB a veces no es muy específica, llamémosla así, ¿ok? A diferencia de las troponinas. Pero una diferencia quizás principal es de que la troponina, ¿ok? Tiene una duración de hasta 7 a 10 días, una semana. O sea, si pongamos que el paciente, yo mejoro su flujo sanguíneo en esta fecha y se reinfarta justamente en esta fecha, ¿le podré pedir troponina? Ya no, pues porque se me va a salir elevado, no me va a ayudar. ¿Le puedo pedir CKMB? Sí, porque de repente a los 2 días la CK debería estar normal, ¿no? Porque tiene un tiempo de vida media hasta 24, hasta 72 como máximo, 48 promedio. O sea, después de las 48 horas ya no debería haber CKMB. Entonces, si el paciente al tercer día de repente del primer evento vuelve a tener dolor torácico, le saco un CKMB para descartar que sea un reinfarto, por ejemplo, ¿no? Eso nos ayuda a saber el tiempo de vida media, ¿no? De las enzimas cardíacas, ¿no? Pero generalmente utilizamos ambas, pues, ¿no? Para dosar o para hacer el diagnóstico de infarto. Habíamos hablado del edema agudo pulmonar y básicamente esto se da cuando hay una alteración o un infarto grande del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Okay? Entonces, si un paciente viene con disnea, dificultad para respirar, es porque probablemente el corazón esté dañado y hay una reducción del gasto cardíaco, ¿no? Por parte del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo es el músculo que va a inyectar la sangre. Entonces, si hay un infarto, no va a inyectar suficiente sangre y eso es una disminución del gasto cardíaco. Va a haber una insuficiencia ventricular izquierda, la aurícula se compromete, la aurícula izquierda y lógicamente las venas que van a llegar hacia la aurícula izquierda del pulmón van a haber una hipertensión a ese nivel y se va a llenar el pulmón de agua, como llamamos, y va a producirse un edema agudo pulmonar, ¿no? Y es justamente en los infartos grandes donde se puede presentar esto. Y eso se diagnostica básicamente con una plaquetoras. Entonces, si hay una plaquetoras con cardiomegalia y una radiopacidad idiofugaz en ala de mariposa, yo tengo que sospechar que esto sea un EAP
Puede ser secundario a un infarto, podría ser un infarto, puede ser una falla cardíaca crónica, ¿no? Eso va a depender de cómo se va presentando el paciente en el tiempo, ¿no? Si es muy agudo, puede ser un infarto, pero si el paciente ya está varios días con disnea, dificultad respiratoria, probablemente sea una enfermedad crónica que se ha reagudizado, ¿no? Entonces, para diagnosticar un infarto, primero tengo que ver los signos, síntomas, ¿no? El examen físico es muy importante, ¿no? ¿Dónde es el dolor? ¿Hacia dónde se irradia? ¿El hombro, la mandíbula, etcétera, etcétera? ¿Ok? Y seguidamente tengo que sacarle un electrocardiograma para buscar qué cosa, una alteración del ST, ¿no? Si hay un ST elevado, estamos frente a una emergencia. Este paciente tiene que rápidamente ir a un cateterismo o una trombolisis, por ejemplo, ¿no? Pero si es un ST deprimido, probablemente nos da tiempo a hacer el cateterismo. Las troponinas, lógicamente, cuando hay una angina pueden salir elevadas, no tanto a cuando hay un infarto. En un infarto sí se van a elevar mucho mayor, ¿no? Entonces, es importante hacer toda esta correlación entre el cuadro clínico, el electrocardiograma y las troponinas para diagnosticar un infarto, ¿correcto? Ahí es donde nosotros vamos a tener pues diagnósticos de angina inestable, de repente sea alteración de la troponina, cuadro clínico muy similar, pero sin cambios en electrocardiográficos de ST elevado, ¿no? Entonces, con estos tres parámetros yo hago diagnóstico de angina, infarto ST elevado o infarto ST no elevado, o simplemente puede ser un dolor torácico no de tipo no cardiogénico, si todo sale normal, por ejemplo, ¿no? Yo les había hablado de tipos o clasificación de infartos. Okay, probablemente la mayoría recordamos que la fisiología o la fisiopatología del infarto es la ruptura de una placa, ¿verdad? O sea, la placa se rompe, se llena de un coágulo, un trombo y obstruye. Eso es lo usual, lo más frecuente, ¿no? Es decir, la formación de un trombo intraluminal, reducción del flujo miocárdico, ¿no? Y necrosis miocárdica. Esto se llama infarto tipo 1. Pero en un paciente, por ejemplo, con shock, que ya de por sí, ¿no? Tiene, bueno, acá en este gráfico para que ustedes vean, ¿no? Cómo esta placa teromatosa, ¿ok? Se rompe, se fisura, y lo que hacen es venir las plaquetas, venir todo el proceso de coagulación, la fibrina, y lo que va a formar es un trombo, ¿no? ¿Ok? Y aquí ustedes ven un corte histológico, cómo está el trombo, prácticamente ocluye al 100% el lumen de la arteria coronaria, ¿no? ¿Ok? Acá, lógicamente, va a haber un infarto. ¿Sí? Vamos a ver cambios en el ST, elevación de las troponinas hasta el 100, etcétera, etcétera. Pero existe otro tipo de infarto, o mejor dicho, hay otros tipos de infarto, el tipo 2, tipo 3, 4 y 5. ¿Ok? El 3, 4 y 5 no es muy poco frecuente, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si es que le van a hacer algún tipo de procedimiento como angioplastía o cirugía cardíaca, ahí sí están relacionados el tipo 4 y 5. Lo que más vemos nosotros es el tipo 1 y 2. Y de estos, el 1, pues lo que es lo más frecuente, es lo que generalmente vemos en las emergencias. Pero también vemos en las emergencias el tipo 2, es decir, un desbalance entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, un paciente que viene por shock, ¿ok? Hipoperfundido, también se ve hipoperfundido el tejido miocárdico, pues, y se infarta. No es porque hay una placa, ese paciente no requiere trombolisis, no requiere anticoagulación, o sea, el manejo es básicamente estabilizarlo hemodinámicamente, ¿ok? Es diferente a la ruptura de la placa coronaria, ¿no? Acá, por ejemplo, un paciente con hipotensión puede hacer un infarto, pero también la crisis hipertensiva puede llevar un infarto, las taquiarritmias, las bradiarritmias, la anemia severa, la hipoxemia severa, el espasmo arterial coronario, o sea, todas estas cositas hacen que el paciente se infarte también. Acá hago trombolisis, no, anticoagulo, no. Lo que hago es corregir el problema de fondo, la hipotensión, que es lo más frecuente. A veces tengo pacientes que están con un shock severo, ¿ok? Que no mejora la presión ni con vasopresores y el paciente termina con un ST elevado o con un infarto, qué sé yo. Y dices, ¿por qué se infartó? Si este paciente no tenía una placa, pero bueno, pues por tanta hipotensión se infartó, probablemente ya había una placa traumatosa que nadie se dio cuenta y bueno, a raíz de eso se infartó, ¿no? Entonces, estos son los tipos de infartos y es básicamente académica y que de alguna manera a ustedes les va a ayudar a diferenciar cuál es el manejo entre uno y otro, ¿ok? El tratamiento farmacológico lo vamos a hacer en base al tipo 1, ojo, ¿ya? Porque es lo más frecuente y es lo que suele presentarse. ¿Qué es lo que damos? ¿Cuál es el tratamiento en un paciente con IMA tipo 1?
A la cabeza de primera elección, o lo que debemos dar rápidamente, son antiagregantes plaquetarios, ¿no? La famosa, entre comillas, aspirina, que se llama ácido acetilsalicílico, el AS. Es la piedra angular del tratamiento. O sea, si ustedes tienen un paciente que tiene todo para un infarto, la edad, los factores de riesgo, el cuadro clínico, tiempo de enfermedad, etcétera, etcétera, denle su aspirina, ¿no? Denle su ácido acetilsalicílico, nada van a perder. Esto, lógicamente, lo que va a hacer es inhibir la generación de tromboxano A2, que normalmente justamente se da con una dosis mayor a 75 miligramos. O mayor a 75, no podemos dar menos. Se dice que si nosotros damos una dosis de mantenimiento entre 75 a 100 miligramos, vamos a inhibir justamente la formación de este tromboxano, ¿no? Pero ojo, ante un infarto tenemos que dar dosis de carga. ¿Y qué dicen las guías? ¿Cuánto es la dosis de carga? Entre 75, ¿ok? Perdón, entre 150 a 300 miligramos de dosis de carga, ¿ok? Por vía oral. Si es endovenoso, entre 75 a 250, pero nosotros no tenemos endovenoso, pues solamente tenemos vía oral, ¿no? O sea, si ustedes van, por ejemplo, a la farmacia, denme una aspirina, bueno, vamos a llamar aspirina de 150 miligramos, no existe, pues, ¿no? Así, tengo de 80, tengo de 100, ¿cuál quieren, no? Tengo de 500, ¿no? La famosa aspirina de 500. Entonces, lo que pueden hacer es, pues, una de 500, partirla en dos, y le están dando 250 miligramos, que justamente está entre el rango de la dosis de carga, entre 150 y 300. O le dan 3 tabletas de 100, pues. Pero hay que darse cuenta de que las pastillas de ácido acetilsalicílico no tienen que ser las con capa entérica, porque la capa entérica, ustedes saben que justamente reduce el tiempo de absorción y lo que no queremos justamente es eso, ¿no? Ya simplemente la que no tiene capa entérica se acabó, ¿no? 3 tabletas de 100 o ya pues la mitad de 500 miligramos, ¿no? Esa es la dosis de carga, ¿no? Y después ya sí le das pues entre 75 a 100 miligramos por día, ¿no? Hay tableta de 100 miligramos, ¿no? Eso le das uno al día y se acabó. Este es un tratamiento a largo plazo, lógicamente. Si el paciente es alérgico de repente a la aspirina, ok, le podemos dar clopidogrel. Igual se le da dosis de carga, ¿no? ¿Cuánto? De 300 a 600 miligramos. La pastilla viene de 75. O sea, teníamos que darle entre 4 a 8 tabletas más o menos, ¿no? O sea, como mínimo, ¿ok? Y eso ya después se da una dosis de 75 diario, ¿no? Una tableta al día, ¿ok? Entonces, todo esto está ya estandarizado y es lo que solemos dar a los pacientes. Ahora, parte del tratamiento, habíamos visto los antiagregantes plaquetarios, ¿no? La aspirina, el clopidogrel, lo que hace básicamente es una inhibición, ¿no? Del tromboxano, básicamente, y lo que evitamos la formación de coágulo. Pero también tenemos en la parte superior otros fármacos que también usamos para evitar la formación, ¿no? Del coágulo, la fibrina. Y dentro de eso está la anticoagulación, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, como la enoxaparina, ¿no? Esto lo que va justamente a inhibir es la formación de trombina, ¿no? Y de trombo, lógicamente, ¿no? Entonces, el otro tratamiento que tenemos que dar son los anticoagulantes. Los anticoagulantes están recomendados para todos los pacientes, además del tratamiento del antiagregante plaquetario, ¿no? ¿Ok? Y especialmente se va a dar si es que le vamos a hacer algún procedimiento invasivo, ¿no? Como un cateterismo, etc. La enoxaparina se da un bolo también. El bolo es endovenoso y se da 0.5 miligramos por kilo. O sea, si el paciente pesa 75 kilos, la mitad sería 30 y tantos, ¿no? Le podemos dar 40 miligramos endovenoso. Y después el resto de la dosis, si damos 1 miligramo, ¿ok? Ya subcutáneo, ¿no? ¿Okay? Los nitratos. Es básicamente para vasodilatar, de alguna manera baja la presión esto, pero lo que más lo utilizamos es para calmar el dolor. ¿Okay? Estos vasodilatadores lo que hacen es calmar el dolor. Que la nitroglicerina, los otros nitratos básicamente son donadores de óxido nítrico, por tanto producen una vasodilatación y eso va a hacer de que haya un mejor flujo de sangre y eso va a disminuir el dolor. Entonces es útil para aliviar los síntomas isquémicos, básicamente el dolor. Hay que tratar de evitar usar estos nitratos, ¿ok? El disolvid, el nitrato en 100 spray, sublingual, en pacientes que tienen hipotensión, porque al ser un vasodilatador producen más hipotensión y la hipotensión va a empeorar la perfusión del miocardio y al final estamos
En vez de ayudar, estamos empeorando al paciente. O si hay una bradicardia o taquicardia marcada, o si el infarto es del lado derecho, del tipo derecho, o si ha usado inhibidores de la fosfodiesterasa, pues, ¿no? La pastillita azul, antes de las 24, 48 horas anteriores, ¿no? Al episodio del fármaco que le vamos a administrar, ¿no? Los nitratos. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta estos elementos como parte del tratamiento de estos pacientes, ¿sí? El oxígeno. ¿Cuándo damos oxígeno a un paciente con infarto? Cuando las guías nos dicen que cuando la saturación está menor al 90%. Ahora, ¿qué le podemos dar? Podemos dar dependiendo, ¿no? Si hay una marcada hipoxemia, ¿no? El paciente está desaturando, 85, qué sé yo, bueno, una bolsa, una máscara con bolsa de reservorio. Pero si la saturación está a 90, 91, de repente con una cánula vinasal es suficiente. Los analgésicos es importante porque el dolor produce hipertensión, produce taquicardia, ansiedad, etc. Entonces también tenemos que calmar el dolor. El dolor es muy intenso, no olvidemos. Podemos utilizar opioides endovenosos, por ejemplo la morfina, ¿no? La morfina viene de 10 miligramos, entonces yo puedo darle la mitad de la ampolla, un tercio de la ampolla, ¿ok? Y voy manejando de acuerdo a la dosis respuesta, ¿sí? Hay otros medicamentos que a veces los estudios dicen que pueden usar, ¿no? El acetaminofén, paracetamol, endovenosos, ¿ok? Pero la verdad que nosotros no lo usamos porque en verdad, primero que todo tenemos y los estudios nos dicen que no es tan efectivo como los opioides, ¿no? A veces con el uso de la morfina puede presentar un poquito de náuseas, vómitos, vamos a dar un antiemético, ¿no? Un dimedrinato para evitar justamente estas manifestaciones. Beta bloqueantes endovenosos, bueno, para este paciente tiene que estar monitorizado, ¿ok? Pero si el paciente está de repente con una presión muy elevada, ¿no? ¿Ok? Entonces de repente sí nos ayudaría bastante, ¿no? Los beta bloqueadores. Las estatinas, como la atorvastatina, también ha sido ampliamente estudiada y si tiene un efecto, ¿no? Que beneficia en este tipo de pacientes. Por ejemplo, el estudio Reversal demostró pues, que la terapia intensiva con estatinas redujo el nivel de colesterol de baja intensidad y disminuye el volumen de la placa ateromatosa. Entonces, son fármacos que el paciente tiene que tomar de manera continua, ¿no? ¿Okay? 80 miligramos al día es una dosis pues, que se da en este tipo de pacientes que ya tienen antecedentes de placa ateromatosa, no olvidemos. Generalmente se inicia tratamiento con 80 miligramos entre las 24 horas de episodio hasta los 4 días, ¿no? O sea, tenemos este lapso de tiempo para poder iniciar este fármaco, si es que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, lógicamente. Entonces, ¿cuál sería la terapia en nuestro paciente que presentamos el caso clínico, ¿no? ¿Ok? Sabiendo que este paciente salió un ST elevado o al menos un EKG compatible con un infarto, ¿ok? Primero que a veces no damos nada por violar porque el paciente puede estar nauseoso por los síntomas vasovagales o por los fármacos que vamos a administrar, entonces mejor en NPO, ¿no? Le damos su acetil salicílico, como dije, le puedo dar media tableta de 500, ¿no? O le doy 3 tabletas de 100 miligramos, ¿no? Lo mastica y lo traga. Y luego le damos 100 miligramos cada 24 horas vía oral. Clopidogrel podemos dar inicialmente una dosis de carga de 300 miligramos, ¿ok? Si el paciente de repente es un STN elevado, que son 4 tabletas, y luego le damos 75 cada 24, ¿no? La enoxaparina, como dije, podemos darle 40 miligramos endovenosos si su peso es aproximadamente 80 kilogramos y luego 80 subcutáneo cada 24 horas. El isosorbide, podemos dar condicionado de dolor. Si tengo algún otro nitrato endovenoso, ¿okay? Como nitroglicerina, puedo hacer también, pero tiene que ser un bomba de difusión y con monitoreo cardíaco. La morfina, que viene de 10 miligramos, a veces lo dividimos en 10 mililitros y vamos administrando, ¿no? Un tercio, un tercio, un tercio o la mitad de la ampolla hasta que el paciente calme el dolor, ¿no? Oxígeno si la saturación es menor a 90, menor o igual a 90 y la atorvastatina 80 cada 24 a las 24 horas, ¿no? Y esta sería la terapia para nuestro paciente, por ejemplo, el caso clínico, ¿no? Y es el enfoque que solemos dar, pues, a los pacientes que ingresan por emergencia. ¿Okay? Bien, chicos, esto es lo que yo quería darles, ¿no? Compartir un poquito de experiencia, el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Que acuden a las emergencias por dolor torácico. Y sí, síndrome coronario agudo. Listo, gracias. Muy bien, gracias, doctor Iván Bernoy. Acá tengo un par de preguntitas. A ver. Eh, bueno, acá un colega de la región de Lima, parece que provincia, refiere si en mi centro de salud
estoy haciendo serums, no cuento con el electrocardiograma, ¿cuál podría ser mi tratamiento de inicio que yo pudiera brindar? ¿Y en qué casos yo referiría al paciente a un centro de mayor resolución? Mi centro Sí, no tiene imágenes ni tampoco tiene equipos como electrocardiograma. ok. Lo importante es sospechar que el paciente que tiene al frente es un infarto, ¿ya? Entonces, la edad, importante. Si la edad es menos de 40 años, es poco frecuente, ¿no? Si bien es cierto, la edad no es un punto exacto, ¿ok? Pero cuanto mayor edad tiene el paciente, mayor riesgo a tener un infarto, ¿ok? Entonces, va sumando los factores asociados. Segundo, los antecedentes. Si el paciente es hipertenso, diabético, es tabaco positivo, obeso, dislipidémico, otro punto a que esto sea un infarto. Pero si el paciente no tiene ningún factor asociado, factor de riesgo, algún antecedente, al contrario, de repente es deportista, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, punto negativo para que esto sea un infarto. El cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico, si el paciente, lógicamente, es un dolor típico, ¿ok? Un dolor retroesternal, con irradiación, con síntomas vasovagales, ¿no? Punto para que esto sea un infarto. ¿Sí? Y las funciones vitales, pues si las funciones vitales hay hipertensión, taquicardia, qué sé yo, este paciente entonces probablemente estamos frente a un infarto. Pero si no tiene nada de esto, es un paciente joven, sin antecedentes, no hay alteraciones de los signos vitales, entonces de repente el dolor puede ser otra causa. Entonces lo que puedo hacer es inicialmente manejar el dolor. Puedo dar un AINES o un analgésico bioral, si está con una crisis ansiosa, una benzodiazepina, un alprazolam, media tableta, una tableta y evalúo, ¿no? Si el paciente a la media hora, 40 minutos me dice, doctor, ya estoy mucho mejor, ya estoy más tranquilo, ese no es un infarto. O sea, ese paciente no requiere ni referir, ¿ok? Pero si de repente damos un manejo para un cuadro ansioso, manejamos el dolor con un antiinflamatorio, ¿ok? Y de repente persisten las molestias, hay alteraciones de funciones vitales, de repente ahí sí podría referirlo, ¿no? Pero iniciemos con una terapia lógicamente enfocando al paciente, o sea, qué tanto de riesgo tiene para infarto o no. O sea, y eso básicamente lo dice la bibliografía, ¿no? El grupo etario, factores de riesgo, cuadro clínico, tiempo de enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, si el paciente tiene dolor hace 3, 4 días, muy difícil que sea un infarto. Si tiene un trauma, tengo que pensar en otra cosa. De repente lo refiero ya para una placa, para una evaluación por otra especialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese sería el enfoque si es que no tenemos todos los medios necesarios, ¿no? Para el diagnóstico y manejo de estos pacientes. Gracias, sí, Iván. El cuadro clínico es muy importante, ¿no? Y sobre todo lo que usted mencionó, ¿no? El examen físico. A Así veces es. nosotros nos restringimos ya, a veces inclusive nosotros con el tiempo, a pesar de los años, a veces restringimos, o nos olvidamos de hacer el examen físico, pues es muy Sí, importante el examen físico, ¿no? así es. No Encontramos estamos. tantas cosas al descubrir al paciente, encontramos muchas cosas que a veces nos ayudan y nos guían, ¿no? Así La es. última pregunta, doctor Iván, de repente en tu hospital, ¿cómo va la experiencia? ¿Qué pacientes deberían ir a cateterismo cardíaco? Ya, esa es una pregunta que inclusive hasta nuestros propios colegas tenemos ciertas divergencias, ¿no? Primero que cateterismo no todos los hospitales tienen, ¿ok? El cateterismo hay dos tipos, ¿no? Uno que son las programadas, se puede decir, o para pacientes que queremos hacer un diagnóstico y el otro se puede decir un cateterismo de emergencia, de urgencia, ¿no? Cateterismo de urgencia, aquel paciente pues que tiene un infarto, un ST elevado, ¿ok? Y que es de reciente inicio, ¿no? Ese tiene que ir a cateterismo ojo cerrado, o sea, si yo tengo cateterismo, tiene que ir a cateterismo, ¿ok? Ahora, si de repente el paciente va a demorar mi cateterismo, porque de repente no hay programación, la máquina está malorada, o de repente no tienen los elementos necesarios los de cardiología, puedo hacer trombolisis, ¿no? Que es la otra opción que nosotros tenemos. Pero ahorita estamos prefiriendo más por cateterismo, especialmente si tiene el dolor es de reciente inicio, ¿no? Como te digo, o sea, nosotros allá en el hospital, cateterismo, si bien es cierto, es de reciente inicio, ¿no? A diferencia de otros hospitales, porque recién estamos implementando, o sea, solamente tenemos cateterismo. Inicialmente comenzamos con 2 veces por semana, después 3 veces por semana, y ahora creo que hay 4 veces por semana, pero no hay en las noches, creo, solamente es en el día, para que vean las limitaciones que tenemos, ¿no? Entonces, a veces estamos
más tendiendo a la trombolisis, ¿no? Con el alteplase, como en casos de que el paciente venga pues con 2, 3 horas de tiempo de dolor, ¿no? De enfermedad. Ese sería de repente el médico de emergencia tratando de adaptarse a lo que tiene o no, ¿no? En el sistema de salud. Diferente sería, por ejemplo, como el INCOR, que tiene creo que 24 de cateterismo, no, pues eso lógicamente sí tiene sus guías bien implementadas y ya saben qué paciente va o no va, ¿no? Pero nosotros de los de MINSA tratamos de adaptarnos, ¿no? A lo que tenemos en ese momento, ¿no? Por eso que quizás tenemos más trombolisis que otros hospitales porque quizás no tenemos mucho cateterismo a la mano, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias, doctor Bernoy, por brindarnos toda su experiencia y conocimiento sobre este tema. Creo que ha puesto puntos muy exactos del cual reconocer y brindar y saber distinguir entre a quién debemos darle una atención de más urgencia, ¿no? A qué paciente con problemas probablemente coronarios debemos más urgencia y a quién no le podemos darle manejo ambulatorio, ¿no? Lo ideal es tratar de no saturar tanto las emergencias con pacientes que no tienen criterio de los que usted nos ha mencionado, de ser manejado por un cuadro agudo de una enfermedad cardíaca pura. Ok, sin esto me despido de ustedes, no sin recordarles siempre, hacer recordar que estas clases van a quedar colgadas a partir del fin del curso, en 2 semanas, en el aula virtual, para que ustedes accedan, puedan otra vez volver a verlas y si desean dar un examen para obtener su certificación. En la próxima semana nos acompañará en intoxicaciones el doctor Moisés Torres, del Hospital Cayetano Heredia, y continuaremos la clase, sería la cuarta y nos quedarían 2 o 3 más clases y con eso cubriríamos el curso de emergencias. Muchas gracias con todos, que tengan muy buenas noches y nuevamente, doctor Bernoy, gracias por su clase, ha sido muy didáctica, creo que nos ha hecho recordar muchas cosas y algunos aprender cómo debemos manejar un dolor torácico. No todo dolor torácico es un infarto. Muchas Así es. gracias y que tengan muy buenas Gracias. noches con ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima y nos vemos el próximo martes en el siguiente tema. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.